Muy bien, seguimos acá en Portada y estamos ahora en compañía del subsecretario nacional y vocero del Partido Fuerza Popular, Miguel Torres. ¿Qué tal, Miguel? Mario. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acudir a ella. Hemos perseverado en la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir que los dos cargos que nuestro invitado ostenta ya figuran en la estructura orgánica del partido. Antes estaban siendo ejercidos de manera informal. No, la subsecretaría... Había un reinfo de cargos. No, la subsecretaría sí estaba previsto, pero la vocería, la práctica se fue dando y ahora ya está dentro de los estatutos del partido. Muy bien. Vamos a conversar de varios asuntos que conciernen a las decisiones políticas entonces del partido al que nuestro invitado representa. La primera de ellas, este asunto que veníamos conversando con nuestro invitado anterior, no sé si tuvo usted oportunidad de escucharlo, a Aníbal Quiroga, a propósito de si hubo infracción constitucional o no con la operación a la que ahora ya sabemos se sometió la señora Boluarte. Sí, escuché a Aníbal su opinión. Yo respeto mucho la opinión de Aníbal, pero tengo la sensación que a veces se tratan de hacer acrobacias jurídicas. O sea, tratamos de encontrarle 5 pies al gato, ¿no? Y creo que eso no se ve bien. Mira. ¿En su argumentación ha detectado acrobacias jurídicas? Sí. ¿En qué parte? Sí, ¿no? El hecho de decir que habría una infracción constitucional que estaría dando pie a la vacancia, creo que... No, él no dijo eso de ahí. Él dijo que había una infracción constitucional y que eso tenía un trámite, un proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que podía conducir a una inhabilitación. De acuerdo. Entonces, cuando el 117, digamos, que ella estaría cubierta por el 117 hasta que termine su mandato y que eso solamente tendría sustancia, digamos, a partir del momento en que ella deje de ser presidente, no para vacarla. Lo que dijo también es que quienes sí están comprometidos en esa decisión y podrían ser, digamos, evaluados y procesados por la subcomisión desde ahora es aquellos ministros que supieron del asunto y lo consintieron. A ver, lo que sucede es que durante el día, acá a Aníbal lo he escuchado ya finalizando, lo que yo he escuchado primero es que algunos están intentando un tema de vacancia. Sí. Creo que eso es... Eso es el Paredes y otros congresistas, jurídica, pero nuestro invitado no estaba en esa línea. Aníbal lo que dice es entonces un proceso de inhabilitación. No, un proceso que podría conducir a la inhabilitación política cuando termine su mandato la señora Boluarte. Me parece también un malabarismo, un tanto exagerado. El asunto es si hubo o no hubo infracción constitucional. Sí. Si la señora dejó de ejercer el poder, no como quien duerme, decía él, porque quien duerme uno lo despierta en el momento y listo, porque si no los presidentes no podrían dormir, sino si está sedada la persona al punto de no tener conciencia, entonces hay un vacío de poder. Y la figura de la que habló la congresista Juárez, la línea de sucesión y el primer ministro, eso no procede constitucionalmente en el Perú. Sí, me venía a la mente pensar en el caso del señor Toledo, ¿no? ¿Cuántas veces debe haber estado inconsciente? Seguramente. Y Pero ahí sí había vicepresidentes. Sí, no, y acá, bueno, después de las vicepresidencias tienes el presidente... Claro, pero eso tiene que ser procesado por el Congreso, ¿no es cierto? Sí, pero se produce como consecuencia de un vacío en el mando, en la dirección del Estado, país. Sí, la rienda. Claro, no se está refiriendo a un tiempo corto, ¿no? Breve. Yo lo escuchaba a Blume, al doctor Blume, y me parece más lógica la posición que tiene, ¿no? Yo creo, en realidad, Mario, fuera de tecnicismos, que esta es una presidenta que Fuerza Popular evidentemente no es su favorita. Nosotros no la elegimos, hicimos campaña contra el señor Castillo y ella, pero nosotros... Pero digamos, están mejor con ella que con el señor Castillo, de todas Creo maneras. Que todos estamos mejor que no, con quiero ella. decir en sintonía, en armonía, en relación desde el Congreso. Y yo me refiero al país en general, creo que estamos mejor que con el señor Castillo, pero
a lo que voy es curioso porque a nosotros, no obstante que hemos sido competencia directa de ellos, hemos hecho campaña tratando de evitar que lleguemos a esta situación, tengamos que poner la cuota, creo yo, humildemente de madurez y decir, oigan, no forcemos las cosas. Y más bien veo a la izquierda, que son los que auparon a este gobierno, tratando de sacar distintas posibilidades o distintas alternativas. Vamos, si seguimos bajo esa lógica, vamos a llegar a seguramente denegatorias fácticas y eso ya está me refiero sancionado por el tribunal, ¿no es cierto? No, sí, pero me refiero a que vamos a forzar figuras. Y yo creo que no estamos para forzar figuras. O sea, creo que cuando tienes que hacer una crítica, la debes hacer, evidentemente. Creo que nosotros lo hicimos a raíz del ministro Mucho. Pero forzar figuras generando inestabilidad, la verdad es que preferimos nosotros no ser parte de eso. Pero insisto, una cosa es lo que promueve la congresista Susel Paredes y otros 8 congresistas de izquierda que dicen que esto puede ser causal de vacancia, y otro es el argumento que ha interesante, el argumento de nuestro invitado a propósito de infracción constitucional que puede conducir, cuando el mandato termine, a una inhabilitación política, si así lo juzga pertinente. Interesante. Me imagino que habrá también un componente político dentro de esos procesos que se abrirían. Bueno, si es un proceso en el Congreso, pierde usted cuidado de que habrá un componente político, en el sentido lato del término, ¿no? O sea, con impacto electoral, en ese sentido político. A ese no me refiero. Porque político, en el sentido lato de la expresión, es aquello que caracteriza a la polis, es decir, a la vida en comunidad. Entonces, en ese sentido también, por supuesto, que habrá una sustancia política que rodee un proceso de esa naturaleza. Sí, lo que sí creo que es importante es que en ese supuesto estamos hablando de momentos distintos, ¿no? Porque una cosa es afectar el gobierno, el ejercicio del poder actual, y otra cosa es responder una vez que se haya dejado el cargo. Así es. Bien, ese es un asunto que seguramente será motivo de controversia política en los siguientes días. Seguro. Se materialice o no siquiera la posibilidad de presentar la moción de vacancia ante la mesa de partes en el Congreso. Es posible que no, que ni siquiera ahí llegue. Y ojalá que no dilate mucho la atención, ¿no? O sea, no nos genere que estemos distraídos en temas que, la verdad, honestamente, Mario, creo que no es... Que no son lo primordial. No es prioritario, ¿no? No es prioritario. Bien, hablaba usted de la censura al ministro Mucho y, digamos, decía que ahí ustedes, la bancada de Fuerza Popular y en esa medida el partido, sí habían tenido una función determinante y habían sido críticos frente al gobierno. Sí. Ustedes apoyaron la moción de censura fundamentalmente por lo que decía la moción, es decir, por incapacidad para resolver los asuntos de los mineros informales e ilegales, o esto lo menciono porque he escuchado por boca de congresistas de Fuerza Popular este argumento también, digamos, la conducta remisa del ministro Mucho a propósito de todo lo que ocurrió con el directorio de Petroperú y el directorio que tuvo que renunciar empujado por el gobierno, evidentemente, y el que se colocó a continuación. Definitivamente. A ver, primero que la censura de un ministro no es tampoco para sacar pecho, ¿no? O sea, yo lo mencionaba y lo decía como un ejemplo de que a veces se tienen que hacer cosas correctivas que por responsabilidad tienes que cumplir, pero no necesariamente eso nos va a generar, evidentemente, un orgullo en lo absoluto. Entiendo. Sin embargo, sí, nosotros decidimos, tanto como partido y reflejado en la bancada, que el ingeniero Mucho, a quien, por cierto, Mario, puedo tener la mayor de las consideraciones, me parece un gran profesional, sin embargo, es ministro. Sí, claro. Y tú lo sabes, los ministros son fusibles, son los responsables políticos ante una situación concreta. Y para nosotros habían 2 temas concretos que estaban de lejos llamando mucho la atención, que era el tema de Petroperú y, en segundo lugar, esta ley que llega muy tarde y llega mal. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que vemos es, oye,
es insostenible. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un punto de inflexión que nos permita encontrar otras alternativas. Y es propio de una cartera ministerial que es responsable. Es el responsable político. Así es. Pero ese mismo argumento, o esos mismos argumentos que usted esgrime en este momento, eran válidos para el ministro de Martini. O sea, si de incapacidad para resolver asuntos asociados a su cartera se trata como argumento para censurarlo, Dios mío, lo que pasó con Caliwarma, y cuando van al voto de censura solamente 36 votos, entre los que no se cuenta ninguno de Fuerza Popular. Sí, no, lo que pasa es que en los detalles está el diablo, como quien dice, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque cada vez que nosotros procedemos de alguna manera que no corresponda de manera reglamentaria, al final las decisiones que toma el Congreso son cuestionadas o puestas en tela de juicio. La censura, y es importante que la población lo sepa, la censura del ministro de Martini no fue apoyada, no porque no estuviéramos de acuerdo en que había una responsabilidad política, sino que simplemente esa censura se refería a conceptos distintos, diferentes al cuestionamiento que se le hace. Recién el día de mañana vamos a tener la presentación de Martini en la interpelación que se le realiza. Y la verdad, Mario, para serte sincero, tendría que pasar algo verdaderamente milagroso para que nosotros podamos entender que no existe una responsabilidad política del ministro. ¿Ustedes votarán por la censura del ministro, no te lo puedo... salvo acontecimiento milagroso? Yo creo que todo decanta en que eso va a suceder, porque coincido contigo, o sea, el tema de qué ha pasado en el MIDIS es terrible. Estamos hablando de comida de perros, estamos hablando de comida malograda para... de caballo en lugar de lo que se suponía que había. En un programa en Caliwarma que es para las personas más pobres y para nuestros niños. Entonces, si nosotros no tenemos la sensibilidad y la empatía de entender que eso es gravísimo... La moción de censura tenía que ver con ese asunto. O sea, la interpelación que se hizo antes de esa moción de censura también hablaba sobre Caliwarma, también hablaba del problema que se suscitó en Puno. Nuevamente, Mario, o sea, estamos tratando de jalar. No jalemos, porque las cosas... Estoy evocando las cosas que efectivamente... No te estoy diciendo que tú lo estás tratando de jalar. Yo digo que... Bueno, somos los dos presentes, o está tratando de jalar a usted, o estoy tratando... Y estamos, ya es en plural, los dos estamos jalando. No tratemos de jalar las cosas. Yo no estoy tratando, sí. No tratemos de jalar las cosas, y el mensaje en realidad es para esa izquierda que en algunos momentos quiere hacer las cosas de manera alocada, cuando en realidad hay sus tiempos, sus procedimientos que seguir. Tú me dices, ¿no apoyaron la censura? Sí, porque esa censura, el procedimiento que le precedía no era el que correspondía a esta situación en concreto. Mañana se va a escuchar al ¿Cómo así se votó entonces, si es que no estaba con arreglo a ley la moción de censura respecto a la interpelación anterior? No te imaginas, hay un montón de cosas que se someten a votación. Y en cualquier caso el argumento tendría que haber sido, por favor, señores, ni siquiera votemos esto, porque no corresponde esta censura a esta interpelación. No, y ese ha sido el argumento que nosotros hemos señalado. No, o sea, ese puede ser el argumento que ustedes tienen para sí a la hora de votar de determinada manera, pero yo estoy diciendo que eso tiene que ser planteado al Congreso como una cuestión de orden, como diciendo, nos están conduciendo a una votación que no procede, que ese es el argumento que usted está haciendo. Sí, pero en todo caso, a lo que voy es, hay que escuchar al ministro, es la verdad, sí. Me parece sumamente difícil que vaya a lograr una justificación que permita su permanencia dentro del gabinete, por lo menos no con los votos de Fuerza Popular, ¿no? Bien, y la situación, ya que de ministros estamos, la situación del ministro Santibáñez, sí, que ya cumplió con 60 días. 60 días, sí. Y 60 noches del estado de emergencia, y él dijo, bueno, si no tiene resultados, doy un paso al costado, y ahora, digamos, esgrime resultados que hasta en lo, digamos, escasos que son, él dice 4% de reducción de la extorsión, hasta eso se ha cuestionado. Sí, bueno, al margen de las declaraciones que haya dado de manera espontánea o a los periodistas o en la situación en la que se encontrase, lo cierto es que mañana está yendo a la Comisión de Fiscalización. Lo cierto también es que
en los próximos días, hay una subcomisión de control de actos del Ejecutivo, liderada por Arturo Alegría, que también lo va a citar. Creo que ese es el procedimiento, ¿no? Escuchar técnicamente lo que ha sucedido. Creo que todos, y espero que podamos incluirnos, percibimos evidentemente que las cosas no han cambiado. Sí, ¿no? Nos incluimos. Y entonces, escuchemos al ministro para ver si es que sus argumentos técnicos dentro de las comisiones, que es un espacio más técnico que político, el pleno es más político, puede dar los argumentos suficientes como para validar esta estrategia que han estado utilizando. Si evidentemente eso no nos suena, se pasará seguramente a una interpelación que ya va hacia un nivel mucho más político, ¿no? Antes de dejar el tema del ministro, el gabinete del ministro mucho de la ley MAPE, que es la que decía usted, presentó tarde, mal y casi nunca el ministro. ¿Ustedes estaban de acuerdo con la extensión del Reinfo? ¿Han votado a favor de ello? Sí, de hecho hemos votado a favor. Es una situación difícil, evidentemente, ¿no? No podemos negar que dentro del grupo de pequeños mineros y mineros artesanales se ha infiltrado el crimen organizado. Eso es, creo que, evidente para... ¿Es una presencia marginal o sustantiva dentro de este grupo? Difícil determinarlo. No me atrevería a afirmar una u otra posición. Creo que está presente, sí. Creo que tampoco podemos a través de eso justificar una eliminación completa y absoluta, también creo. Creo que hay que remontarnos y saber que desde inicios del 2000 se da inicio a este sistema de formalización y que a partir de ello nunca se llega a ejecutar un programa que podamos decirlo tenga logros importantes. Entonces, no solamente tenemos que ver la situación que genera el hecho inmediato de no ampliar, sino también la convulsión que esto puede generar al interior. Creo que es importante, dentro de la norma que ha dado el Congreso, a diferencia de lo que sucedía con la que envió el Ejecutivo, es que das una ampliación, pero con dos características fundamentales. La primera es que pasa el programa de formalización de las regiones al gobierno nacional, y creo que ahí hay una diferencia determinante. Y la segunda, que a mí me ha parecido muy interesante, ha sido la obligación de la trazabilidad, pero no una trazabilidad administrativa de papeleo, sino una trazabilidad operativa, donde lo que se va a hacer es básicamente un seguimiento a los camiones de todas estas actividades para corroborar que verdaderamente estemos ante mineros, pequeños mineros artesanales. La extensión aprobada habla también de la posibilidad de una nueva extensión por 6 meses y por única vez del Reinfo que debería de hacer el Ejecutivo. ¿Realmente usted se imagina que dentro de un año... Ojalá, ¿no? Ojalá es un problema distinto. Yo le pregunto si le resulta verosímil que dentro de un año se diga, bueno, hasta acá llegamos, no hay más extensiones del Reinfo. Sí, en el supuesto en el cual, como he escuchado hoy día o ayer ha sido el ministro el nuevo ministro de Energía y Minas, decide de que se va a trabajar, que se va a convocar a los distintos involucrados. Sí. Yo creo, tiene que haber una salida, Mario, si no estaríamos tirando la toalla. De acuerdo, pero... Ahora, lo otro, yo prefiero... A propósito de la extensión y los plazos, yo he escuchado muchas veces, por única vez extendemos el plazo de tal asunto, y todos sabemos que luego los congresos, no solamente estos, sino los anteriores, prorrogan y nos vamos así hasta el día de juicio final, ¿no? Este Congreso, más allá de todas las críticas que seguramente se esgrimen alrededor de él, ha podido hacer lo que muchos no han podido hacer, incluyendo el Congreso en el que yo estuve. Entonces, a saber, la bicameralidad, la reforma del sistema de pensiones, una nueva ley de contrataciones con el Estado. O sea, tiene sus... Tiene cosas que exhibir. Una renovación del Tribunal Constitucional. Digamos, hacer determinadas cosas que se consideran, o algunos consideran positivas, no exime de, digamos, observar las negativas, ¿no? No, por supuesto. Y de encajar las críticas y los pronósticos que uno puede tener asociados a la conducta. Totalmente de acuerdo. Lo único que estoy tratando de hacer es no ser mezquino con la labor que han hecho y darles el beneficio de que puedan nuevamente sorprendernos con un resultado favorable, sobre todo si es que encontramos que el Ejecutivo apoye
en el desarrollo de una norma adecuada, ¿no? ¿Van a ser con el nuevo ministro de Energía y Minas tan exigentes como con mucho a propósito de Petroperú? Porque eso de ahí está empantanado Totalmente. y nos conduce a que Totalmente, el actual Mario. presidente y el directorio diga que no va a extender la mano. Y no solamente, para serte sincero, no solamente tenemos que pedirle explicaciones o que sustente el nuevo ministro qué es lo que va a suceder con ese directorio y ese gerente general. Habrá que preguntarle al ministro de Economía, que él es el encargado de haber formado ese directorio. Y es también el que tenía, digamos, una posición Por supuesto. supuestamente en sintonía con el anterior directorio, y cuando se ha producido todo este cambio. El ministro de No ha dicho Economía, esta boca es mía, ¿no? sí, el ministro de Economía a nosotros nos genera mucha preocupación. No lo veo hacerse responsable de este nombramiento de este directorio. Sí. Y evidentemente, si él está de acuerdo con seguir soltando dinero a una empresa que solamente está generando pérdidas, creo que escaso favor está haciendo al Perú siendo ministro de Economía. Algunas preguntas cortas. En el Congreso se ha aprobado la reconsideración de la votación, la segunda votación, a propósito de la reforma constitucional que iba a restituir la reelección de alcaldes y gobernadores y que de paso suprimía los movimientos regionales. Sí. En realidad se ha aprobado con 73 votos, que es más o menos lo que obtuvo la moción en esa segunda votación. El asunto es si conseguirá los 87 en la segunda. Claro. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, nosotros estamos apoyando. Nosotros apoyamos básicamente por dos razones. La primera es que consideramos que la reelección de las autoridades locales es una necesidad. Nos equivocamos en mi promoción, digamos, cuando fui congresista, nosotros lo retiramos y creo que fue un error. Creo que ya el tiempo nos ha demostrado que se necesita continuidad y se necesita otorgarle el derecho a los ciudadanos de poder dar un respaldo a su autoridad, sobre todo local, o simplemente de no volverlo a elegir. Y lo otro, que es lo de la eliminación de los movimientos regionales, apunta evidentemente a una madurez política, ¿no? A buscar que cada vez concentremos el número de participantes dentro de la política para que estos puedan ser transparentes, estos puedan ser fiscalizados y todos tengan las mismas reglas de juego a nivel nacional, ¿no? Pero ¿tienen ustedes la impresión de que la atmósfera, el clima en el Congreso ha cambiado respecto de la última segunda votación, o esto es solamente un gesto desesperado por tratar de que se apruebe algo que parece no lo será, porque se desembarcaron de la iniciativa bancadas importantes, 17 votos perdió la iniciativa entre la primera y la segunda votación? Sí, ahí hay algo extraño en la bancada de Podemos, en la bancada de Acción Popular, me parece. Alianza para el Progreso, me parece que también ha habido también... ¿APB? Así ha habido cambios. He concentrado más mi atención en la bancada de Podemos. Habría que preguntarles a ellos cuál ha sido el gran motivo por el cual están tomando una decisión diferente, ¿no? En todo caso, no son exactamente los mismos votos y podríamos entonces ver que hay una oportunidad o una alternativa que nos lleve a esa situación. Acuérdate que también con el tema de la bicameralidad, ¿cuántas veces tuvimos que someter a reconsideración, volver a votarlo? A veces es cuestión de insistir. A veces es cuestión de insistir. Bien, finalmente, y a propósito de un asunto que tiene que ver con la supresión de los movimientos regionales y lo que esto podría suponer en materia de qué tantas organizaciones políticas podrían presentarse a las elecciones. Ya hay 39 inscritas, entendemos que hay 19 más en camino de hacerlo. Sí. De solo imaginar cómo sería la cédula de votación uno tiene pesadillas. A propósito yo lo tengo sobre todo recordando que Vizcarra generó todo esto, ¿no? Efectivamente, las reformas que él impulsó y las que no, digamos, no respaldó en un momento en el que su popularidad era importante, tienen que ver con la situación actual. Usted ha mencionado que Keiko Fujimori evalúa apostar por una alianza para las elecciones del 2026. ¿Cómo van esas conversaciones? A ver, yo lo que señalé es que no se cierran las posibilidades. Señalé que ella tiene evidentemente una predisposición. Pero hay conversaciones ya con otras organizaciones políticas. Tiene una predisposición de buscar oportunidades que unan
en vez de separar. Lo hemos demostrado en más de una oportunidad, en las candidaturas a la alcaldía de Lima, lo hemos demostrado en el mismo Congreso de la República con la mesa directiva. Siempre hay conversaciones extraoficiales, Mario. Pero orgánicas todavía no. Orgánicas no. Orgánicas, para serte sincero, no. Sí. Pero creo que es una alternativa que nosotros no podemos descartar en lo absoluto. Creo que debemos actuar con madurez para poner por delante, evidentemente, los intereses del país, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias al vocero de Fuerza Popular y subsecretario nacional, también de ese partido, Miguel Torres, por habernos acompañado esta noche aquí en Portada. Pausa y volvemos.